Buen día, jóvenes. Esperaremos a que se unan sus demás compañeros. Mientras se van uniendo, les explico, hoy día ya les estoy mandando cómo tienen que hacer su proyecto, cuáles son los puntos que van a entrar en su informe y en sus diapositivas, ¿ya? De todas formas, eso ya está en la plataforma, igualmente se los voy a pasar al WhatsApp. Y una pequeña práctica más que les voy a dar hoy día, que va a ser en base a un ejercicio que veamos hoy día. ¿Listo? El informe, como les decía, tiene que estar en base a normas. Pueden usar las normas APA, pueden usar las normas Vancouver, depende de ustedes, ¿ya? Las que ustedes más conozcan. Igualmente les voy a enviar un archivo de cómo citar en el texto y cómo hacer la bibliografía. Trabajo. Ustedes tienen que elegir su tema. Por ejemplo, alguien me preguntaba si puede hacer aliviadero. Pueden hacer ese tema, ¿ya? Entonces, primero van a empezar con lo que son los objetivos. Les estoy pidiendo un objetivo general, 3 objetivos específicos y una justificación. En el marco teórico averiguan todo lo que pueden del tema, digamos, de aliviadero. El concepto, tipos de aliviaderos, cómo se diseña un aliviadero, pro y contras de los aliviaderos, ¿ya? En el marco práctico, ahora les estoy dando un marco práctico más, ustedes van a poner ejercicios o pueden hacer un pequeño diseño de un aliviadero, de un canal, de un puente canal, depende de la temática que ustedes elijan. Las exposiciones van a comenzar la siguiente semana, la última semana de clase, ¿ya? La siguiente ya del 14, sí, del 14 al 17 de julio son los exámenes, ¿ya? Por eso la siguiente semana vamos a hacer exposiciones, defensas de proyecto de CITE. Entonces ustedes averigüen, ya les anticipaba las anteriores semanas, averigüen qué tema o escojan ustedes qué tema van a hacer. ¿Listo? Hasta ahorita solamente tengo 3 o 4 grupos. Ya, entonces, para el día lunes, enseguida les voy a decir qué grupos van a exponer el día martes. Van a exponer 3 grupos. Si no estoy mal, son el grupo de Fabián, el grupo de Ariel, y hay un grupo más que me mandó ahorita qué tema tienen que hacer. Y esos 3 grupos van a exponer el día martes, ¿ya? El día miércoles igualmente van a exponer otros 3 grupos si es que me mandan su nómina hoy día. Si no me mandan su nómina, entonces no va a haber exposiciones, solamente vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos avanzado en este sitio, ¿ya? Ahora sí empezaremos con el tema de hoy día. Vamos a terminar con eso entonces, con este tema. Y Son que, las y que las exposiciones van a ser este martes o el que viene. Sí, este martes que viene, Fabián, el martes 6 de julio, ¿ya? Gracias. Hasta ese día, o un día antes, por favor, me mandan sus diapositivas y su informe. ¿Listo? Ya. Entonces, fíjense, la toma con vertedero lateral es la estructura de captación de un sistema de estructuras que acompañan a la toma, como se muestra en la figura que está en blanco, ¿no? El diseño del vertedero lateral consiste en calcular la longitud del vertedero para un caudal
de diseño que se pretende tomar de un canal o un río. ¿Ya? Ahí tenemos el sistema de toma con vertedero lateral. Tenemos la toma lateral, tenemos el desarenador, el canal de conducción, la conducción, los excesos y la corriente natural. El método de cálculo que se presenta utiliza el criterio de la energía específica constante y está basado en la fórmula de March. La aplicación de este método sencillo de cálculo para la solución de un problema que incluye una gran cantidad de variables debe considerar una serie de restricciones que faciliten los cálculos, sin que la precisión de los resultados se vea afectada de una manera notable. Para el caso particular de un vertedero lateral, en un canal rectangular de baja pendiente y sección constante, las limitaciones que se consideran son las siguientes. Primero, en el régimen del canal es subcrítico. Inmediatamente antes y después del vertedero, el régimen del flujo en una sección determinada de un canal se clasifica en función del número de Freud. ¿Ya? El régimen en el canal es subcrítico. Inmediatamente antes y después del vertedero, el régimen de flujo en una sección determinada de un canal se clasifica en función del número de Freud. En el régimen supercrítico, el número de Freud será mayor a 1. Es decir, el flujo es de alta velocidad, propio de canales de gran pendiente o de ríos de montaña. En el flujo subcrítico, este número de Freud será menor que 1 y corresponde a un régimen tranquilo, propio de tramos de llanura. El flujo crítico, donde el número de Freud será igual a 1, es un estado teórico en canales y representa el punto de transición entre los regímenes subcrítico y supercrítico. La cresta del vertedero lateral es horizontal y la pendiente del canal en el tramo ocupado por el vertedero es despreciable. El canal es de sección rectangular y de ancho constante. ¿Ya? La cresta del vertedero tiene perfil de cimacio y coeficiente es próximo a 2.2. Además que la energía específica en el canal a lo largo del vertedero es constante. Será igual a Y más la velocidad al cuadrado dividida entre 2 veces la gravedad. Las fórmulas para el diseño de Marching suponen una energía constante. Esta fórmula viene dada de la solución de la ecuación general del flujo, especialmente variable, obteniendo la siguiente ecuación. X será igual a B por 2 veces la gravedad elevado al 1 medio, dividido entre el coeficiente B. Todo por 2 veces la energía específica, menos 3B, dividido entre la energía menos P. Por E, menos el tirante, por Y menos P, todo elevado a la 1 medio. Menos 3 veces el arcoseno de esta expresión, más una constante. ¿Ya? Donde la longitud del vertedero será igual a X2 menos X1. Donde X1 y X2 son las abscisas correspondientes a las profundidades. Y1 y Y2 respectivamente. Ahí tenemos en la figura el perfil de flujo en vertederos laterales, donde nos está mostrando la energía, sus tirantes respectivos, los caudales y su longitud. ¿Ya? Cuando el flujo ahora es subcrítico,
la profundidad Y2 es conocida y es igual a la profundidad normal de flujo del canal de aguas abajo. X2 se fija arbitrariamente. Conocidos Y2 y X2, se calcula la constante de integración C de la siguiente ecuación. Para este método de diseño del vertedero lateral, se recomienda usar la ecuación aproximada de Salamanca, donde nos dice que el caudal sub B será igual a la longitud por 2 veces Zm dividido entre 1.27, donde este Zm será igual a Y1 menos P más Y2 menos P, todo dividido entre 2. La ecuación se aplica en sistema métrico y utiliza un coeficiente de sub P de 2.2 para el vertedero. En la práctica, el coeficiente es menor por efecto del cambio de dirección que vierte y de su choque contra las paredes del vertedero. El coeficiente corregido toma la siguiente forma. C sub B será igual a 2.2 por 1 menos el coeficiente K por la división de caudal, donde decimos que K es un factor que se determina experimentalmente. En vertederos pequeños, K es del orden de 0.5. La altura del vertedero lateral B puede tomar un valor de hasta 2/3 de la altura del agua. Aguas abajo del tirante 2. Entonces, la altura de la lámina de agua sobre el vertedero tiene hasta 1/3 del tirante 2. Ya. Ahora vámonos con lo que son las galerías filtrantes. Fíjense, una galería filtrante es un conducto perforado, construido en profundidad en el lecho permanente de un río. Las galerías se diseñan para captar el flujo subsuperficial que escurre a través del material permeable del río o adicionalmente el flujo superficial. Las galerías pueden descargar su flujo ya sea por gravedad o por bombeo. Las galerías son uno de los dos métodos más frecuentes usados para captar el flujo de los lechos de los ríos. El otro es el de los azudes o tomas directas. La descarga puede ser por gravedad a niveles más bajos que la galería, aunque para esto se necesita recorrer una cierta distancia hasta salir a la superficie. Otra forma es por bombeo, desde una cámara situada a un extremo de la galería. El uso de galerías filtrantes es adecuado en los siguientes casos. Cuando una toma superficial no es confiable. Cuando la construcción de una galería podría ser la forma más barata de captar el flujo temporal, superficial o subsuperficial. Cuando no es posible fundar la presa derivadora en material impermeable, lo que puede causar pérdidas de agua. Una alternativa a las galerías filtrantes es el tajamar, que puede ser considerado como una presa subterránea. Además, tiene la ventaja de proveer algún almacenamiento, aunque pequeño. El diseño de presas derivadoras es bastante conocido. El diseño de las galerías es lo menos conocido. ¿Ya? Las investigaciones en el sitio requieren determinar las condiciones del suelo y la disponibilidad de agua.
lo cual es caro, consume tiempo y no da resultados exactos. Además, las propiedades de los lechos de los ríos son altamente variables y no pueden ser descritas exactamente. A pesar de las precauciones que se tomen en la estimación de los parámetros de diseño, errores del orden del 10 al 30% pueden ocurrir fácilmente, aunque bajo las circunstancias más favorables se deben esperar como mínimo desviaciones del 5%. Por un lado, esto significa que se debe tomar el máximo cuidado en las investigaciones hidrogeológicas preliminares, pero por otro, no se requiere gran exactitud en los cálculos y en muchos casos un método complicado puede ser reemplazado por uno simple, menos exacto, sin afectar materialmente la influencia de los resultados. Existen varios factores de igual importancia que afectan la orientación y ubicación de una galería. Las principales características que afectan la selección del sitio de ubicación, la profundidad de la galería y su orientación son los siguientes: dominio del área a ser servida, profundidad del agua y profundidad de su excavación, derechos de terceros y la orientación de la galería. Al considerar la ubicación de una galería, se debe analizar cada uno de estos puntos en detalle. Si la galería no cumple con todos estos criterios, se debe buscar un nuevo sitio. Si no se encuentra otro sitio con estos criterios, entonces deberá analizarse otro tipo de solución. Además que la galería debe estar ubicada por encima del área que se propone regar o a menos que se planifique un bombeo. Esta altura debe comprender naturalmente el canal o tubería de conducción entre la galería y la zona de riego. Dada la inexactitud de los métodos para determinar la disponibilidad de flujo subsuperficial, se recomienda que el sistema de descarga sea diseñado para un flujo del 25% más grande que el flujo máximo calculado. La estabilidad del río. El río debe ser estable, es decir, que no tenga meandros y que no sea susceptible a la erosión. Un río que sedimenta es más aceptable para una galería, mientras que en general no lo es para una presa derivadora. Los signos de que el río es erosionable o sedimentable son difíciles de determinar. Los habitantes de la zona son la mejor fuente de información y es preferible un lecho bien definido, sin muchos brazos y mejor si está confinado entre dos serranías. ¿Ya? La profundidad de la galería viene determinada por 5 factores, que son los siguientes: la profundidad a la cual se puede captar el máximo flujo, la profundidad de la roca en el lecho, la máxima profundidad de excavación posible, la máxima profundidad desde la cual se puede dominar el área de riego, la mínima profundidad para evitar problemas de erosión. Sin embargo, la profundidad máxima también estará limitada por la profundidad del lecho aluvial. El costo también condiciona la profundidad a la cual se considera económicamente
conveniente realizar las excavaciones. Pequeños montos de excavación adicional podrán incrementar el costo de los trabajos, ya que se incrementa también la excavación de la conducción y el costo del bombeo durante la construcción. La profundidad mínima puede ser también condicionada por la máxima profundidad de socavación. Cuando la galería se encuentra por debajo de la profundidad de socavación, no necesita protección contra daños de crecida. Cuando está por encima, se deben hacer protección. Sin embargo, la experiencia de los profesionales sugiere que es preferible construir la galería siempre por debajo. La ecuación de Lacey es una de las más usadas para calcular la profundidad de socavación. ¿Ya? Entonces, la socavación máxima estará en pies, será igual al factor X, que depende del tipo de tramo, según el siguiente cuadro que vamos a ver. Por R y menos la profundidad mínima del flujo aguas abajo de la estructura. Igualmente estará en 10. R, ¿a qué va a ser igual R? Será igual a 0.9 de la descarga máxima en pies cúbicos por segundo, dividido entre F, que será el factor de aluvión de Lacey, según el siguiente cuadro. ¿Ya? Entonces, aquí vemos los valores de X para el tipo de tramo que ustedes utilizan. Por ejemplo, si es recto, será 1.25. Si es con curvas bruscas, será 1.75. Y así sucesivamente. ¿Ya? El factor de la aluvión de Lacey, F, se varía según el tipo de suelo donde estén construyendo. Por ejemplo, para piedra y grava será de 12.5. Para arena gruesa será de 2. Para limo fino será de 0.6. O para arcilla será de 5, dependiendo del tipo de suelo que utilicen. Ahora sí vamos con el ejemplo. Su práctica de hoy día es justamente un ejercicio idéntico, solamente con diferentes datos. ¿Ya? Nos piden calcular el flujo regional Q a través de un acuífero de arena fina, usando la ley de Darcy. La sección de arenisca considerada tiene un espesor de 200 metros por 10 kilómetros de ancho. La distancia del área de la recarga a los puntos de descarga es de 20 kilómetros. Y la caída o diferencial de carga hidráulica de un punto a otro es de 60 metros. La ley de Darcy está definida por la siguiente ecuación. Caudal será igual al coeficiente de permeabilidad por I, el gradiente hidráulico y por el área. Por lo tanto, los pasos a seguir para determinar el caudal son los siguientes. Primero encontramos el coeficiente de permeabilidad según el material del suelo. Para nuestro caso es arena fina, ¿no? Entonces nuestro coeficiente será 5 por 10 a la menos 3 centímetros por segundo. O lo que es lo mismo, 5 por 10 a la menos 5 metros por segundo. Después determinamos el gradiente hidráulico o la relación entre la carga diferencial hidráulica y la longitud entre los puntos de descarga. Por lo tanto, el gradiente hidráulico será lo siguiente. Y es igual a DH dividido entre la longitud. El diferencial de la carga hidráulica para nosotros es 60 metros. Eso reemplazamos en vez de delta H.
La longitud será la distancia del área de recarga a los puntos de descarga. En este caso es 20 kilómetros. Convirtiendo a metros será 20.000 metros. Haciendo cálculos, nos da como resultado, o nos dicen que da como resultado, 3 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Luego, el área por donde fluye el agua será lo siguiente. Será la multiplicación del espesor de 200 metros por el ancho de este acuífero, de 10 kilómetros. Convertidos a metros será de 10.000. Haciendo cálculos, me da un resultado de 2 por 10 a la sexta metros cuadrados. Por lo tanto, el caudal será igual a K. Nuestro K vale 5 por 10 a la menos 5 metros por segundo. Por I, I en este caso vale 3 por 10 a la menos 3. Y por el área que acabamos de calcular, que es 2 por 10 a la 6. Dándonos como resultado 0.3 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Y eso sería todo con respecto al tema de hoy día. Ahora sí nos daremos un descanso de 4 minutos. Y vuelven a ingresar, por favor. 9:30.